Imagina esto, un imperio que dominó el mundo por siglos, tanto en lo político como en lo religioso, de repente es derribado. En 1798, el papado recibió una herida que parecía ser mortal, un golpe tan devastador que muchos pensaron que sería el fin de la historia de la Iglesia Católica tal como la conocemos. Pero aquí está la gran pregunta: ¿qué sucedió después? Cómo un imperio aparentemente derrumbado ha logrado resurgir con más poder que nunca. Y lo más sorprendente, ¿qué rol juega ahora en los eventos proféticos que definen el futuro de la humanidad? En este video no solo exploraremos la histórica herida mortal del papado, sino que descubriremos cómo se sanó y cómo esta sanación está directamente conectada con las profecías del fin del mundo. ¿Está el papado jugando un papel más grande en los últimos tiempos de lo que creemos? ¿Qué dicen las escrituras y los escritos de Elena de White sobre esto? Vamos a descubrirlo juntos, pero primero tienes que entender cómo esta profecía, que pareciera ser un simple evento histórico, es en realidad la clave para entender lo que está sucediendo ahora y lo que está por venir. Prepárate, porque este tema no solo conecta el pasado con el futuro, te llevará directamente a los eventos que están a punto de cambiar el curso de la historia humana. La herida mortal. En 1798, el mundo presenció un evento que muchos interpretaron como el fin del papado. El ejército francés bajo Napoleón Bonaparte invadió Roma y capturó al Papa Pío VI. Durante siglos, la Iglesia Católica no solo fue una autoridad religiosa, sino también una potencia política mundial. Pero esta captura del Papa significó un golpe mortal para la supremacía papal. Roma fue ocupada, el Papa fue encarcelado, y muchos pensaron que era el final. Era como si el corazón de la cristiandad hubiera sido arrancado. La profecía de Apocalipsis 13:3. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En Apocalipsis 13:3 se habla de una bestia que representa el papado, diciendo: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Este versículo describe lo que ocurrió en 1798, y lo que parecía ser una herida mortal no fue el fin de la historia, sino una parte crucial de un plan mucho más grande que Dios estaba llevando a cabo. El impacto de la herida mortal. ¿Por qué es tan importante este evento? Porque esta herida mortal fue predicha siglos antes de que ocurriera, y su sanación está en el centro de lo que la Biblia describe como los eventos que marcarán el final de la historia humana. Mucho después de 1798, los papas volvieron a su poder y autoridad, y lo que parecía ser el fin fue solo el comienzo de un proceso de restauración que nos lleva hasta hoy. Pero, ¿cómo ha sanado realmente el papado? La sanación del papado. Tras la caída en 1798, el papado pasó por una larga restauración. Durante el siglo XIX, la Iglesia Católica luchó por recuperar su influencia política, pero no fue Parificis Ionerit, fue hasta el siglo XX cuando se firmaron acuerdos cruciales como los Pactos Lateranenses en 1929, que restauraron oficialmente el poder del papado en Roma. A partir de ese momento, el papado se fortaleció enormemente, no solo en términos de influencia religiosa, sino también en su poder político. ¿Te suena familiar? La profecía de Apocalipsis 13 no solo habló de una herida, sino de una sanación. Y esa sanación está en pleno proceso hoy en día. El rol del papado en los últimos tiempos. La gran pregunta es, ¿qué significa esto para el futuro? La Biblia predice que el papado, como la bestia de Apocalipsis 13, jugará un papel crucial en los últimos tiempos. Habrá una restauración completa de su poder, que culminará en un sistema global de adoración y control. Elena de White también nos advierte sobre este sistema que intentará imponer leyes que vayan en contra de los principios de la verdadera adoración a Dios. En sus escritos, ella nos dice que la bestia que emerge en los últimos tiempos tendrá el poder para imponer leyes que todos deberán seguir. ¿Cómo nos afecta hoy? Ahora bien, ¿cómo nos afecta a nosotros hoy? Si la profecía bíblica y los escritos de Elena de White están tan estrechamente conectados con los eventos del futuro, ¿estamos preparados para lo que viene? El sistema, que una vez sufrió una herida mortal, está en proceso de sanación y restauración, y cuando se haya sanado completamente, tendrá un poder que influirá en el mundo entero. ¿Estamos listos para enfrentarnos a los desafíos espirituales y proféticos que nos esperan? El resurgir del papado y su rol en los últimos tiempos. En la primera parte de este video, vimos cómo el papado sufrió lo que parecía una herida mortal en 1798, y cómo esa herida fue sanada con el tiempo, especialmente tras los pactos lateranenses en 1929, que restauraron la autoridad del papado. Pero ahora tenemos que profundizar en lo que realmente significa esa sanación, y cómo el papado se está preparando para un papel decisivo en los últimos tiempos, según las profecías bíblicas y los escritos de Elena de White. La resurrección del poder papal, ¿una amenaza para el mundo? La profecía de Apocalipsis 13:3
habla de la herida mortal de la bestia, pero también nos dice que esa herida sería sanada. Aunque el papado parecía no haber caído en 1798, a través de los años no solo ha sobrevivido, sino que ha resurgido con mayor influencia. ¿Cómo se manifiesta esta restauración? En el siglo XXI, el papado no solo es una figura religiosa, sino también una figura política global. Los papas modernos como Juan Pablo II y Francisco han logrado establecer relaciones diplomáticas con países y organizaciones internacionales. Han sido figuras claves en el establecimiento de la paz mundial, pero también han abogado por la unidad religiosa, lo cual es crucial en los tiempos finales, según las Escrituras. El papado, al igual que la bestia de Apocalipsis, está buscando unir el mundo bajo su autoridad, no solo en términos espirituales, sino en todos los aspectos de la vida humana, incluida la política, la economía y la religión. Este es un factor fundamental que debemos considerar al hablar de los últimos tiempos. La sanación del papado no es solo un retorno a su poder anterior, sino una preparación para algo mucho más grande: el establecimiento de un nuevo orden mundial que se alineará con las enseñanzas del papado. La marca de la bestia y la unidad religiosa global. Uno de los aspectos más aterradores y a la vez fascinantes de las profecías sobre el papado es la aparición de la marca de la bestia, que aparece en Apocalipsis 13, 16 a 17. La Biblia dice que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en su mano derecha o en su frente. Esta marca será un símbolo de sumisión al sistema de la bestia. La marca de la bestia no solo está vinculada a la adoración en un sentido espiritual, sino también a la obediencia a un sistema global que controla las decisiones políticas y económicas. La profecía describe cómo el papado, una vez herido, restaurará su poder para imponer leyes que irán en contra de los principios de libertad religiosa. Y, como advierte Elena de White en El conflicto de los siglos, esta será la manifestación más directa de la persecución que los seguidores de Dios sufrirán en los últimos tiempos. Ella dice que el papado tratará de imponer su autoridad sobre las conciencias de todos los hombres. Ellen G. White, El conflicto de los siglos, la alianza ecuménica, un paso hacia la marca. La sanación del papado también se está viendo en la forma en que ha promovido una agenda ecuménica, buscando unir a todas las religiones bajo un mismo paraguas. El ecumenismo, en términos generales, es el esfuerzo de unir diferentes denominaciones cristianas. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es un intento de unir todas las religiones, sin importar sus diferencias doctrinales. Esta alianza ecuménica está tomando más fuerza cada día. El Papa Francisco, por ejemplo, ha sido un defensor activo del ecumenismo, viajando a países de todo el mundo y reunido con líderes religiosos de diversas tradiciones. Este esfuerzo por una religión mundial unificada juega un papel crucial en la profecía de Apocalipsis. En Apocalipsis 13:12 se dice que la bestia hará que todos adoren a la primera bestia, el papado, lo cual se cumplirá en los últimos tiempos cuando la unidad religiosa se logre, no bajo los principios de Cristo, sino bajo el control del sistema papal. La ley dominical, un signo del fin. En los últimos tiempos, el papel del papado se hará aún más evidente. En El conflicto de los siglos, Elena de White describe cómo la observancia del domingo será promovida como un signo de unidad global y de la restauración de la moralidad. La llamada ley dominical será un paso importante en este proceso. La imposición de la ley dominical será vista como una forma de sanar a la humanidad y restaurar el orden moral, pero en realidad es un ataque directo contra los principios divinos del sábado como día de reposo. El día domingo, promovido por el papado, será impuesto por la fuerza en muchos países, y aquellos que se opongan, aquellos que sigan observando el sábado como día de reposo, serán perseguidos. Este es un punto clave que debemos comprender, ya que este evento profético será uno de los signos definitivos de que estamos en los últimos días. El mismo Apocalipsis nos dice que el que no reciba la marca de la bestia, la adoración en domingo, no podrá comprar ni vender. Esto nos muestra el control total que el papado, como parte de este sistema global, tendrá sobre el mundo entero. El papado y su aparición en la historia final, ¿qué podemos hacer? Es cierto que la profecía es clara. El papado, una vez herido, ha sido restaurado, y su rol en los últimos tiempos será crucial. Pero también es cierto que, como cristianos adventistas, tenemos un papel que desempeñar en esta historia. Las escrituras y los escritos de Elena de White nos llaman a estar preparados para enfrentar las pruebas que vendrán, a ser firmes en nuestra fe y a no dejarnos llevar por la corriente de la unidad religiosa mundial que se está promoviendo. En Testimonios para la Iglesia, Elena de White dice: no hay tiempo para dudas, el tiempo de la gracia está casi a su fin y la preparación de los fieles debe ser completa. Lo que está sucediendo hoy en el mundo no es solo un resurgir del poder papal,
Es una preparación para los eventos finales que ocurrirán justo antes de la segunda venida de Cristo. Como cristianos, debemos estar vigilantes, conocer las Escrituras y los escritos proféticos, y prepararnos para permanecer firmes en la fe, sin importar los desafíos que puedan venir. Conclusión. El llamado a la preparación espiritual. El papado, como un sistema que ha resurgido de su herida mortal, tiene un papel en los últimos tiempos que no podemos ignorar. Las profecías están claras y se están cumpliendo. La sanación del papado no es solo una lección histórica, es una advertencia para cada uno de nosotros hoy. Como adventistas, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, a estudiar las profecías y a prepararnos para lo que está por venir. Este es un llamado a la acción. Estemos alertas, estemos preparados. La venida de Cristo se acerca, y es esencial que estemos listos para enfrentar las pruebas que vendrán, como los fieles seguidores de Cristo. Recuerda las palabras de Elena de White: en la hora de la tentación, el que sea fiel y obedezca a Dios será guardado. El tiempo de prepararse es ahora.